Discípulo, testigo y apóstol de Dios. 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 Bendiciones, preciosos, bienvenidos a este tercer Shabbat del primer mes bíblico para la hermenéutica de este Shabbat del día de hoy, y estamos contentos y gozosos en este Shabbat y vamos a comenzar con la oración de apertura al Padre Bueno, dándole las gracias a Jehová por todo lo bueno, misericordioso que es con sus hijos amados. Te alabamos, Padre amado, te bendecimos, Padre amado. Eres tú grande, poderoso, eres tú altísimo Rey, altísimo dueño y soberano de todo el universo. Por eso todas las criaturas te alaban, por eso todos tus hijos amados te alaban de corazón. Te alabamos, Padre amado, por habernos hecho a tu imagen y semejanza, y por eso tenemos comunión contigo de día y de noche. Gracias, Padre amado, por haber hecho este Shabbat, este día de delicia, este día de descanso, donde tenemos la comunión plena contigo y con tu palabra de vida, donde cada día tenemos mayor encuentro contigo para ser uno contigo, para tener intimidad contigo y conocerte cada día más y hacerlo como a ti te agrada. Te alabamos, Padre Santo, porque estás en tu diván esperando por cada uno de nosotros este día para tener una comunión perfecta y así como hijos amados entregarnos en espíritu, alma y cuerpo a ti. Te alabamos, Padre Santo, porque tú eres amor, porque tú eres vida, porque tú nos has dado tu dulzura para que nosotros vivamos en esa dulzura, en ese amor, en esa entrega. Gracias, Jehová, porque eres tú santo, perfecto, y quieres que tu eclesía, quieres que la novia santa también sea santa y perfecta. Por eso te imitamos a ti, por eso tú eres la guía, por eso nos humillamos ante ti, por eso buscamos tu rostro, Padre amado, para estar iluminados, para estar prendidos de tu amor, para hacer luz, para hacer sal en toda la tierra. Gracias, Jehová, por darnos a tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, para salvación, y ahora podemos confiadamente entrar ante tu altar para darte gracias, para darte bendiciones, para alabarte, para bendecirte, porque nos has hecho uno contigo. Gracias, Jehová, por tu Ruaj HaKodesh que está en cada uno de nosotros y nos da el rema, la revelación de la palabra de vida para vivir en tu amor, para vivir siendo unos contigo. A ti el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Y decimos con gozo que el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Damos inicio a este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. En esta fiesta de primicias, la primera lectura del día de hoy, Hechos de los Apóstoles, tomado del capítulo 10, versos 34 a 37 al 43. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. Ustedes ya saben lo que ha sucedido
en todo el país judío, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder. Y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Al final lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se dejara ver, no por todo el pueblo, sino por los testigos que Dios había escogido de antemano, por nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. A él se refieren todos los profetas al decir que quien cree en él recibe por su nombre el perdón de los pecados. Amén. A continuación, el Salmo 118 en sus versos 1 y 2, 16b al 17 y los versos 22 y 23. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya. Den gracias al Señor, pues Él es bueno, pues su bondad perdura para siempre. Que lo diga Israel, su bondad es para siempre. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya. La diestra del Señor lo ha enaltecido. La diestra del Señor hizo proezas. No, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya. La piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal. Esta fue la obra del Señor. No podían creerlo nuestros ojos. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya. La segunda lectura está tomada de Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 4. Si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra, pues ha muerto y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste el que es nuestra vida, también ustedes se verán con Él en la gloria. Amén. Y el Evangelio del día de hoy está tomado
del Evangelio de Juan, capítulo 20, versos del 1 al 9. El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos caídos, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos. El sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero. Vio y creyó, pues no habían entendido todavía la escritura: él debía resucitar de entre los muertos. Amén. A continuación, la ley espiritual y su complemento de citas bíblicas. Tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 37, que no está en las lecturas del día de hoy. Dice así: Pilato le preguntó: ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió: tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad, y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz. En cuanto al complemento, tenemos en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, el verso 39, 40 y 42. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Al final lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se dejara ver. Él nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. En la segunda lectura, Colosenses capítulo 3, el verso es el 1. Si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. En el Salmo 118 los versos son 22 y 23. La piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal. Esta fue la obra del Señor. No podían creerlo nuestros ojos. Ahora, leyendo seguidamente la ley y el complemento sin referencias de citas bíblicas, se escucha de la siguiente manera. Pilato le preguntó: ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió: tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad, y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Al final lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se dejara ver. Él nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. Han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. La piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal. Esta fue la obra del Señor. No podían creerlo nuestros ojos. Y en este Habicurín, en esta fiesta de primicias, el título es el siguiente: discípulo, testigo y apóstol de Dios. A continuación, comenzamos con la introducción de esta hermenéutica bíblica. La verdad se define como el nivel máximo de realidad que no puede ser cambiado o alterado. Por tanto, toda verdad es incondicionalmente absoluta por naturaleza. Las verdades relativas no son verdad por definición,
como por ejemplo experimentar hambre. Esto es algo que se siente como una verdad verificable. Sin embargo, esta condición cambia cuando se ingieren alimentos. Consecuentemente, si la verdad no puede ser cambiada o alterada, ¿dónde podemos encontrarla? Juan 17:17 nos dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. La palabra de Jehová Dios es el nivel máximo de realidad que no puede ser cambiado. Yeshua vino como testigo de la verdad, siendo rey, está sujeto al dueño. Recordemos que en el hebreo un rey es uno que tiene asignación de responsabilidad, a la que se le añade autoridad y poder para cumplirla, y a su vez rendir cuentas al respecto. Básicamente, un testigo es una persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe alguna cosa y declara en un juicio dando testimonio de ello. No se puede ser testigo del Mesías sin antes ser su discípulo. Yeshua, nuestro Rey, es testigo de la verdad. Él estaba presente desde antes de la creación del mundo y fue partícipe de todas las etapas de la creación y todo lo que involucra la vida sobre la tierra de la raza humana y el plan de cosmovisión para su rescate. En forma progresiva, los discípulos fueron constituidos en testigos de la verdad, al caminar en comunión con aquel que es la palabra de vida hecha carne. Ellos participaron del ministerio mesiánico, ejercido mediante los pilares de la predicación de la palabra de Jehová y las obras de Jehová realizadas por medio de su ungido. Yeshua se destacó en revelar el espíritu de la ley y hacer manifiesto el poder del justo juez que deshace las obras del diablo. Es de notar que la expansión del ministerio de Yeshua se logró por medio de la constitución de apóstoles o enviados, quienes iban delante de él preparando a las ciudades y poblados para la visita del Hijo de Jehová Dios. Fueron equipados con poder y autoridad sobre demonios y enfermedades, los que confirmaban el mensaje que entregaban y preparaban a los pueblos para las jornadas de evangelización y milagros. La obra no ha terminado. Nos corresponde a nosotros, la eclesía de esta generación, tomar el desafío apostólico para dar cumplimiento a la gran comisión, mientras se completa el número de los salvados que Jehová ha predestinado de antemano, para que sean salvados por la predicación del Evangelio. Nos toca en este tiempo continuar el legado de la edificación de la novia del Cordero, Yeshua HaMashiach, procurando levantar y sustentar la santidad del cuerpo, sin manchas ni arrugas, por ser lavada en el agua de la palabra. Las lecturas de hoy nos explican que la eclesía, como discípulo, testigo y apóstol, refleja el espíritu del resucitado Yeshua HaMashiach. Él es nuestra cabeza, nuestro dueño, el amo de nuestras vidas y nosotros cuerpo suyo que le está sujeto a su voluntad. Ahora nos corresponde con toda valentía reflejarlo, multiplicarlo y fructificarlo conforme a su doctrina, operando en nosotros hasta su parucía. Estamos llamados a perseverar en el amor sacrificial del que nos dio extraordinario testimonio en su pasión, muerte y resurrección. En el Evangelio de hoy, Juan nos narra los acontecimientos cuando los discípulos de Yeshua HaMashiach, María Magdalena, Pedro y Juan pasan a ser testigos presenciales de la resurrección del Señor, y como testigos oculares los obliga a desarrollar una fidelidad o emuná de ser apóstoles para la formación de más discípulos de Yeshua HaMashiach. En la primera lectura, Lucas en el libro de Hechos nos deja constancia del discurso por excelencia para comunicar la buena nueva a los paganos, mal llamados cristianos, porque los cristianos son los que primero deben ser
confrontados con la identidad, propósito y destino de la novia del Cordero Yeshua HaMashiach para como testigo llevarlo a los demás. En la segunda lectura, Pablo nos muestra que como testigo debemos dar testimonio en nuestra manera de vivir, que servimos a un esposo resucitado, porque se nos nota que vivimos en la tierra configurados a la imagen del esposo que en el cielo está preparando la casa para la amada. Finalmente, el Salmo nos dice que debemos alegrarnos de la bondad y misericordia de Jehová, que nos ha hecho a la eclesía su pueblo, piedras vivas edificadas como reyes y sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Jehová por medio de Yeshua. Yeshua es nuestra cabeza y como él fue rechazado, cada día el discípulo, testigo y apóstol, su eclesía santa, es rechazada. Pero así como él fue levantado y sentado con toda la gloria al lado del Padre, así nos corresponde ser ensalzados, alcanzando la misma gloria en Yeshua. Deleitémonos con esta palabra en el día de hoy para la gloria del Padre bueno. Amén. Comenzamos con el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos del 1 al 9. Diagnóstico. El Evangelio de Juan tiene el propósito establecido en Juan, capítulo 20, versos 31. Crean que Yeshua es el HaMashiach, el enviado por Jehová Dios para cumplir todo lo prometido. El que crea tiene vida. En el Evangelio se destaca en su primera parte que todo lo creó Jehová a través de su palabra. Muestra cómo Yohanan se encontró con Yeshua, siendo testigo para que otros se conviertan en sus discípulos, centrándose este Evangelio en la vida de Yeshua, que se da a conocer por sus señales y milagros, por tener la misma imagen del Padre, lo que genera controversias en los líderes de Israel que buscan la ocasión de darle muerte. En el capítulo 1 de este Evangelio se le dan 7 títulos a Yeshua: Jehová, Rabí, en el verso 38, Mesías, Yeshua, ungido, en el verso 41, Yeshua de Nazaret, en el verso 45, Hijo de Jehová, en el verso 49, Rey de Israel, en el verso 49 también, e Hijo del Hombre en el verso 51. En la segunda mitad del libro muestra la pasión o gloria de Yeshua, su última noche y palabras para sus discípulos, su juicio, muerte y resurrección, culminando en el capítulo 21 con un epílogo, resumen de contenido del libro. Comencemos definiendo conceptos claves de la lectura del día de hoy, que son discípulo, testigo y apóstol, palabras claves de esta hermenéutica. El discípulo es un talmid, en hebreo estudiante o aprendiz, matetes, discípulos de Yeshua. Es aquel que muere a sí mismo para imitar el carácter de su maestro. No solo estudia su doctrina, sino que observa su vida y lo imita. Se sienta a los pies del rabí para aprender de él todo, poniéndolo en práctica como testigo y como profeta comunica la buena nueva de la palabra y enseña a otros. Isaías en su capítulo 50, verso 4 nos dice: el Señor Jehová me ha concedido el poder hablar como su discípulo y ha puesto en mi boca las palabras para fortalecer al que está aburrido. A la mañana Él despierta mi mente y lo escucho como lo hacen los discípulos. Jehová nos despierta cada mañana para que le busquemos en la adoración. Mediante la oración nos da la habilidad para escuchar y aprender de Él. Por ello el talmid requiere un corazón dispuesto y humilde para escuchar y obedecer, haciendo shemá de la enseñanza. Para ser discípulo de Yeshua hay que seguirlo, del verbo seguir, del griego akoloteo, ir detrás de. En hebreo es kalakare, ir en pos. Así como Eliseo iba en pos de Elías, seguir es imitarle, hacer como él,
por la comunión en un mismo espíritu. En el Nuevo Testamento encontramos este verbo 59 veces en los evangelios sinópticos y 18 en este evangelio de Juan. En otros lugares, raramente y sin relieve teológico, se encuentra. Yeshua reunió en su entorno a sus discípulos que aprenden su enseñanza como maestro, copiando e imitando su carácter. Ahora vamos a ver el concepto de testigo. Testigo aparece 77 veces en el Antiguo Testamento. Proviene de la raíz repetir, hacerlo de nuevo, conforme a lo enseñado. No eres testigo si no practicas, si no haces Shema, poner por práctica la palabra. En el Nuevo Testamento el término griego es martus, de donde surge la palabra mártir. Debes morir a ti mismo para que sea la doctrina del reino de Jehová Dios la que viva en ti. Tiene conocimiento directo de un evento o habla de él por reportes que ha recibido. En la palabra de Jehová este concepto está presente cuando un hermano ha pecado. Lo vemos en Mateo capítulo 18, versos del 15 al 17. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. También lo vemos en la transacción entre vos y su pariente Noemí. También fue hecha ante testigos. Lo vemos en Ruth capítulo 4, versos del 7 al 9. Era entonces costumbre en Israel que para confirmar cualquier negocio como rescate o cambio, una de las partes se sacara su sandalia y se la diera al otro. Y este gesto servía como prueba del contrato. Por eso el pariente que debía comprar la propiedad se sacó la sandalia diciendo a vos, cómpratela. Al ver esto, vos dijo a todos los que estaban presentes, ustedes son testigos de que hoy día Noemí me ha vendido todo lo que pertenecía a su marido Elimelech y a sus hijos. También lo vemos en materia penal para condenar a alguien. Números capítulo 35, verso 30. En cualquier caso de homicidio se dará muerte al asesino, según declaración de los testigos, pero un solo testigo no bastará para condenar a muerte a una persona. Si el reo era condenado a lapidación, los testigos tenían que ser los primeros en apedrearlo. Tenemos Deuteronomio capítulo 17, verso 2, versos del 5 al 7. Si en medio de ti, en alguna de las ciudades que Jehová te dará, un hombre o una mujer hacen lo que desagrada a Jehová hasta quebrantar su alianza, sacarás a las puertas de la ciudad al hombre o a la mujer que cometieron esta fechoría y los apedrearás hasta que mueran. Exigirás las declaraciones de 2 o 3 testigos para condenarlos a muerte. Nadie será condenado a muerte por la acusación de un solo testigo. La mano de los testigos será la primera en tirar piedras para matarlo. Después, todo el pueblo lo apedreará. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Vemos la muerte de Esteban en Hechos, capítulo 7, versos del 57 al 58. Entonces empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él, lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarles piedras. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Yeshua nos dice en Juan capítulo 15, verso del 26 al 27, cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí,
y ustedes también darán testimonio de mí, pues han estado conmigo desde el principio. La pregunta es, ¿somos buenos testigos de Yeshua? Nos podemos hacer otra pregunta. ¿Hacemos conforme lo enseñado por el Maestro? En cuanto a la definición de apóstol, tenemos que en griego es apostolos. Se traduce como enviado, enviado con una misión. Por eso recibe poder, dunamis, dinamita, para cumplir la obra y recibe autoridad delegada por ser obediente a quien lo envía. Los apóstoles de Yeshua eran 12, es número de gobierno. Al ser enviados son equipados con todos los recursos para cumplir su misión. Yeshua les cambia el nombre, que define proféticamente el carácter de su llamado. Yeshua llamó a quienes quiso. Lo vemos en Marcos capítulo 3, verso 13. Él sabe a quién elige y por qué lo elige. Pablo se refiere a sí mismo como apóstol por mandato divino, apartado desde el vientre materno y enviado por Yeshua como servidor y testigo para llevar la buena nueva a los paganos. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 26, versos del 15 al 19, en Gálatas capítulo 1, versos del 10 al 16. Este título también fue conferido en el Antiguo Testamento a personas que oyeron y respondieron al llamado. Abraham oyó y respondió, accionó ante el llamamiento de Jehová en Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3. Moisés respondió al llamamiento de Jehová en Éxodo capítulo 3, versos 10. Jeremías e Isaías oyeron y respondieron al llamado de Jehová. En Mateo 28, del 19 al 20, Yeshua le dice, vayan y hagan discípulos, solamente a quienes han sido testigos, tienen su mismo espíritu porque le buscan y obedecen, entonces le sirven. Los llama a dar testimonio de lo que han aprendido de él. En las lecturas de hoy vemos que Yeshua prueba su deidad en el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento con poder sobre la muerte. Porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea la corrupción, como nos lo dice el Salmo 16, versos 10, Hechos capítulo 2, versos del 25 al 28, Hechos capítulo 13, verso 35. En cuanto a la explicación de los versos de la lectura de hoy, comenzamos con el verso 1. El primer día después del Shabbat, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Yeshua se aparece el primer día de la semana después del Shabbat. El Shabbat terminaba y el primer día comenzaba al caer el sol. Al comienzo del cuarto día, después de haber cumplido 3 días y 3 noches después de su crucifixión, día indicado para su resurrección, convirtiéndose en el nuevo Shabbat, por el nuevo pacto o la nueva alianza, día apartado para conmemorar su resurrección maravillosa. Como lo vemos que sus discípulos se reúnen en comunidad en Hechos capítulo 20, verso 7. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos, pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Lo vemos también en 1 Corintios capítulo 16, versos 2. Cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger las limosnas. También este día es llamado el Día del Señor en Apocalipsis, capítulo 1, versos 10. Se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor y oí a mis espaldas una voz que sonaba como trompeta. María vio que el cuerpo de Yeshua no estaba, pero los lienzos con los cuales lo habían sepultado estaban puestos allí. Hay una diferencia con Lázaro,
quien necesitó ayuda para quitarse sus lienzos, después que fue levantado entre los muertos, como lo vemos en Juan capítulo 11, verso 44. El cuerpo glorificado de Yeshua en la resurrección atravesó los lienzos, tal como en poco tiempo atravesaría también una pared para entrar en un cuarto cerrado. Mateo 20 del 19, verso 19 y verso 26 nos dice lo siguiente. Ese mismo día, el primero después del Shabbat, los discípulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Le dijo, la paz esté con ustedes. Continuando con los versos 2 al 4, fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba. En estos acontecimientos vemos que los discípulos de Yeshua HaMashiach, María Magdalena, Pedro y Juan, pasan a ser testigos presenciales de la resurrección del Señor. Sabemos que en la tradición judía, cuando se participa de un banquete, quien ya está saciado tira el pañuelo que tiene una función de servilleta en el plato. Pero quien va a seguir comiendo y solo hace un breve reposo, deja el pañuelo bien doblado en un lado de la mesa. Si el cuerpo de Yeshua lo hubiesen movido o como decían que lo habían robado, lo hubiesen hecho con todo y mortaja. Por ello, la resurrección muestra la grandeza de Jehová para con sus hijos en la fidelidad al pacto. Se cumple que Yeshua debía morir y resucitar, aunque aún muchos están incrédulos ante este hecho, así como el pueblo judío tiene prohibido meditar en Isaías 53 y Salmo 22, quienes nos dan detalles asombrosos de la pasión y muerte de Yeshua. Si José de Arimatea y Nicodemo habían envuelto el cuerpo de Yeshua en los lienzos y lo habían sellado con un compuesto de mirra y aloes, ¿cómo pudo salir el cuerpo de esa envoltura sin desenvolver los lienzos? Esta mortaja conocida como la sábana santa reposa en la ciudad de Turín, donde se ha sometido a herramientas científicas modernas desarrolladas por la NASA, como lo es la evaluación de datación de los materiales a partir de una técnica llamada carbono 14, la que señala que una fortísima luz ultravioleta no conocida en la Tierra atravesó la sábana santa con una intensidad inestimable, causante de la resurrección del cuerpo de Yeshua. Juan 12, del 24 al 26 nos dice, en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor, y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Yeshua está vivo y también lo están todos los que viven en él. Es el empoderamiento que nos da a partir de su resurrección. Lázaro salió en su viejo cuerpo y murió de nuevo. Yeshua salió con un cuerpo glorificado, nunca más muere. Esta es la resurrección, es nuestro gozo y nuestra alegría. El sudario que había estado sobre la cabeza y los lienzos que habían envuelto su cuerpo estaban intactos. Él vive, vive, vive Yeshua el Señor. Continuando en los versos del 5 al 9, cuando se inclinara vio los lienzos caídos, pero no entró.
Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos. El sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó, pues no habían entendido todavía la escritura. Él debía resucitar de entre los muertos. Hay tres palabras griegas diferentes que se usan en este pasaje y todas se traducen como ver. En el verso 5, Juan vio la sábana en el suelo, pero no entró. Se refiere a percibió y entendió. En el verso 6, Simón Pedro observó las sábanas en el suelo, aumai, de la palabra teatro, significa contempló. Y en el verso 8, Juan vio y creyó, significa saber, supo y creyó antes de ver al Cristo resucitado. En cuanto a la ley espiritual que no se encuentra en las lecturas del día de hoy, Juan capítulo 18, verso 37 dice, Pilato le preguntó, ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad, escucha mi voz. Vemos que Yeshua cumple todas las cualidades del rey de Deuteronomio, capítulo 17, versos del 14 al 19. Cuando llegues a la tierra que Jehová tu Dios te da, cuando la conquistes y habites en ella, tal vez digas, quiero tener un rey como todas las naciones vecinas. En todo caso, pondrás a tu cabeza un rey elegido por Jehová de entre tus hermanos. No pondrás a tu cabeza un rey extranjero que no sea hermano tuyo. Que tu rey no tenga muchos caballos, no sea que traiga de vuelta a Egipto a su pueblo, con el fin de tener más caballos, pues Jehová te ordenó que no volvieras jamás por aquel camino. Tampoco se buscará muchas mujeres, no sea que se pervierta su corazón y que tampoco se haga rico en oro y plata. Cuando suba al trono deberás copiar para su uso esta ley del libro de los sacerdotes levitas. La llevará consigo, la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová, guardando todas las palabras de la ley y poniendo en práctica sus preceptos. Yeshua es rey sobre sus hermanos. Su ocupación, dar vista a los ciegos, cuidar y cultivar a lo que Jehová les dio. Nada de lo que Jehová me dio, dice Yeshua, se ha perdido. Yeshua es rey del universo. Todo le está sometido para que se someta al Padre. La pregunta es, ¿el testimonio de la verdad de Yeshua en qué se basa? Consiste en amar a Jehová por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, como lo explica en Marcos capítulo 12, versos 29 al 31. Yeshua dio testimonio de la verdad, es la palabra completa de Jehová, no la cambió. La verdad es el nivel máximo de realidad que no puede ser cambiado. Solo puede llamarse verdad a todo lo que tiene valor absoluto. Lo relativo no es verdad. Lo cambiado no es verdad, porque varía. Su palabra es la verdad. Yeshua está lleno de la verdad, lo vemos en el capítulo 1, verso 14. La verdad nos hace libre en el capítulo 8, verso 32. Yeshua dice la verdad en el capítulo 8, verso 45 al 46. Él es el camino, la verdad y la vida. Lo vemos en el capítulo 14, verso 6. Él testifica la verdad en el capítulo 18, verso 37. Cuando Yeshua se va, el Espíritu de la verdad volverá a estar con nosotros. Nos lo dice en el capítulo 16, verso 7 y el verso 13 de este evangelio. Es lo que Yeshua quiere, que imitemos su obrar, poniéndolo de primero, poniendo la verdad en primer lugar en nuestras vidas. Así nos dice en Juan 18, verso 37b,
Todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz. Cambiemos ahora verdad por palabra en este verso. Entonces se lee así. Todo el que está del lado de la palabra escucha mi voz. Los que son ovejas escuchan su voz. Quiere decir que escuchar a Yeshua es estar de parte de la ley de Jehová, tener su palabra presente para obrar conforme a ella. Es estimar, guardar y valorar la palabra de Jehová. Todo se refiere aquí, cuando habla de todo, se refiere a cualquiera que ponga su palabra por obra. No hay cosa como que Yeshua es mi rey y yo hago lo que quiero. Si es mi rey, cumplo lo que él ordena. Yeshua gobierna bajo los principios de Jehová. Yeshua nos habla de un requisito fundamental. Para poder ser rey, hay que ser testigo de la verdad. En la cultura del reino, el rey es quien más sacrifica. Pone su vida en la línea para cuidar y cultivar aquello que Jehová le ha encomendado. Propósito del cabeza de la familia. Apocalipsis capítulo 17, verso 14 nos lo dice. En su capítulo 19, verso 16, nos presenta a Yeshua como Rey de Reyes y Señor de Señores. En su primera venida, Yeshua vino para llamarnos al arrepentimiento y morir por nuestros pecados. Lo podemos ver en 1 de Corintios capítulo 15, verso 3, en 1 de Pedro capítulo 2, verso 24, y vendrá como justo juez por segunda vez. Hebreos 9:28 nos dice, de la misma manera, Cristo se sacrificó una sola vez para quitar los pecados de una multitud. La segunda vez se manifestará a todos aquellos que lo esperan como a su Salvador, pero ya no será por causa del pecado. Yeshua le da la salvación a todo aquel que se santifica para él. Continuando con el pronóstico de este evangelio, tenemos este evangelio continúa en los versos 11 al 18, donde nos muestra que Yeshua se aparece primero a María Magdalena, porque ella lo buscó primero, temprano, y tuvo comunión con el resucitado. Se cumple entonces Proverbio capítulo 8, verso 17. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. María Magdalena permanece junto al sepulcro, lo podemos ver en el verso 11. Representa la eclesía fiel que se mantuvo perseverante ante la inconsistencia y cansancio de los discípulos. En el verso 17 Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y dile, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Yeshua le dice, no he subido, no te aferres a mí, que es gar en hebreo, que es la palabra tocar en griego, atomai, significa agarrarse. 8 días después estaba de nuevo con los discípulos reunidos en la casa y lo vemos en Juan capítulo 20, versos 27. Después dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. ¿Por qué esta diferencia? En el verso 17 nos dice, porque aún no he subido al Padre. Al subir al Padre, Yeshua presentó su sangre en el trono de Jehová. Su sangre ha cambiado el tribunal de juicio en el propiciatorio que es hoy, como nos lo dice Hebreos en el capítulo 10, verso del 11 al 14. Los sacerdotes están de servicio diariamente para cumplir su oficio, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca tienen el poder de quitar los pecados. Cristo, por el contrario, ofreció por los pecados un único y definitivo sacrificio y se sentó a la derecha de Dios, esperando solamente que Dios ponga a sus enemigos debajo de sus pies. Su única ofrenda lleva a la perfección definitiva a los que santifica. Es donde comienza la base para la misión de ir a los discípulos. María, mujer, eclesía, se convierte en portadora, no solo de la noticia de la tumba vacía,
capítulo 20, verso 2, sino en una eclesía llena de vida. Se cumple en ella la promesa de Yeshua. Juan capítulo 14, verso 19. Dentro de poco el mundo ya no me verá. Ustedes, en cambio, me verán, porque yo vivo y ustedes vivirán. Luego, en los versos del 9 al 30, Yeshua se aparece a los discípulos y su mensaje es la perfecta shalom, bienestar, prosperidad y salvación de Jehová, por la justicia que nos trae la paz con Jehová, por ser justificados por la fe en Yeshua, perfecta shalom de los que están en comunión con Jehová y que hacen su voluntad. Shalom compuesta por Shen, año, enseñanza, repetición, Lamed, enseñar, aprender, propósito, Bat, que es el conector, símbolo de lo completo, y Men, madre, agua, naciones, lengua. Repetición de la enseñanza completa es el propósito de la madre al impartir como fuente de agua viva de la palabra de Jehová Dios. En el capítulo 21, en los versos del 1 al 14, Yeshua se aparece junto al lago y los discípulos hacen la pesca milagrosa por obedecer la orden dada. Esa noche no habían pescado nada, como lo vemos en el verso 3. Y por hacer shema de la instrucción de Yeshua, realizan una pesca asombrosa. 153 peces capturados en la red que representan a las naciones. Indica plenitud y variedad de la pesca, anticipo del resultado final de la misión de la eclesía que ha nacido, fruto de la obra de Yeshua resucitado, en el cual estamos incluidos cada uno de los salvados y comprometidos con el mensaje de salvación. La eclesía debe transmitir el mensaje de la buena nueva. Es la expresión de Yeshua, pescadora de hombres. Representa la unidad de la eclesía con su amado, que no debe desgarrarse nunca. Por eso no puede romperse la comunión. La misión de la eclesía es que al recibir el mensaje de salvación no debe guardarse nada, sino arrastrar a todos a Yeshua. Hacer discípulos para Yeshua es seguir atrayendo a las naciones. Yeshua hace efectivo ese proyecto en los salvados, sus discípulos, ratificando a su vez en Juan capítulo 21, versos del 15 al 25, la misión de Simón Pedro en su compromiso como pastor. Yeshua hace a Pedro 3 preguntas, eco y reparación de la triple negación de Pedro, en el capítulo 13, verso 38, y en el capítulo 18, verso 17, 25 al 27. Ratifica el compromiso con Yeshua y su respuesta no se apoya en sí mismo, sino en el conocimiento por intimidad con Yeshua, como lo vemos en el verso 17. Yeshua constituye a Pedro en pastor de su rebaño y le pide darse en amor, condición indispensable para desempeñar el oficio de pastorear, cuidar y cultivar el rebaño que Yeshua pone a su cargo. Es la misión de la eclesía, rendimos cuentas hacia arriba y pastoreamos hacia abajo. Rendimos cuentas a Jehová. En cuanto al control del pronóstico de este evangelio del día de hoy tenemos: Yeshua nos envía al mundo como el Padre le ha enviado a él. Juan capítulo 17, verso 18 y 20 nos dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. No ruego por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Por ser la resurrección el signo totalmente perceptible que nos muestra un claro mensaje a los testigos que significa volveré para el banquete de bodas, como testigo de la pasión, muerte y resurrección, nos obliga a desarrollar fidelidad o emuná al testimonio de quien es el camino, la verdad y la vida. Nos hacemos testigos al reconocer la enseñanza apostólica, pero debemos aceptar el llamado que se nos hace para entrar en la disciplina de la doctrina del resucitado Yeshua.
para que al vivirla en carne propia seamos testigos y en obediencia al mandato divino del amado nos convirtamos en apóstoles para la formación de más discípulos de Yeshua HaMashiach. Tenemos entonces la responsabilidad de predicar la buena nueva con el ejemplo, el mensaje visible y audible. Es lo único que trae el perdón de los que se arrepienten para volver alegres a la casa del líder. ¿A qué has muerto hoy para ser testigo y ser testimonio para transmitir la buena nueva? ¿Sabes, consideras y presentas? ¿Qué debes saber? Los hechos de Jehová y nuestra identidad por medio de Yeshua, como nos lo dice Romanos en su capítulo 6, versos 3, 6 y 9. Como ustedes saben, todos nosotros al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte no tiene poder sobre él. Le perteneces desde el bautismo a tu nuevo dueño. Eres novia santa de Yeshua HaMashiach. Eres uno con él y le rindes cuentas. Eres hijo de Jehová. Por lo tanto, vives para su gobierno, ejecutando las órdenes que él te instruye mediante su palabra, guiado por el Ruach HaKodesh. ¿Qué debes considerar? Creer estos hechos de Jehová para apropiarte de ellos y aplicarlos en tus decisiones diarias. Romanos 6:11 nos dice, así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Jehová en Cristo Jesús. Debes aprender a tener comunión con el Señor y a vivir en Él, por Él y con Él. Debes adorar. Debes aprender a andar en la presencia de Jehová, en su gloria, obedeciéndole. ¿Qué debes presentar? A Jehová a los hombres, a la luz de estos hechos. Romanos 6, en sus versos 12 y 13 nos dice, no dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo. Es un muerto y no obedezcan a sus deseos. No le entreguen sus miembros que vendrían a ser como malas armas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. Debes ejercer autoridad, gobernando y sometiendo los miembros del cuerpo a Jehová en amor, como uno que está vivo entre los muertos. Amén. Continuando con la primera lectura, Hechos de los Apóstoles en su capítulo 10, versos 34a, 37 al 43. Diagnóstico. Hechos es considerado como la segunda parte y complemento del tercer evangelio de Lucas, que narra la misión de la primera eclesía, prolongación de la misión de Yeshua. Obra sea de Ruach HaKodesh, prometido y enviado por Cristo a sus seguidores, que es el alma de la misión. Llamado también los Hechos, el Evangelio del Ruach HaKodesh. Es el mismo espíritu que animó y sostuvo a aquellas primeras comunidades cristianas. Sigue presente y operante en la eclesía de hoy, impulsando, animando y confortando a los testigos del Evangelio de nuestros días. Hechos nos interpela con la misma llamada a la conversión y al seguimiento de Yeshua, en fe y en esperanza para salvación, que Yeshua nos trajo con su muerte y resurrección, por la obediencia a la palabra de Jehová. En este capítulo se presenta el compendio de la predicación de Pedro,
quien en sus palabras describe la actividad de Yeshua, ungido por Jehová Dios con la fuerza del Ruach HaKodesh, quien tiene origen, identidad, propósito y destino. Pedro invoca el testimonio unánime de los profetas, incluyendo a Yeshua, quienes transmiten su mensaje al anunciar la buena nueva de salvación y tarea que debemos ejercer cada uno de nosotros los bautizados de Yeshua. En los versos anteriores, del 1 al 33, cuenta la historia de Cornelio, hombre piadoso que tenía temor de Jehová. A pesar de ser gentil, creía en el Dios de Israel y tomaba en serio las Escrituras, y no solo él, sino que lo transmitía a toda su familia. Por tener comunión con Jehová en la oración, tuvo una visión. Todo el pueblo daba testimonio de los frutos de él. Hechos 10, en sus versos 3 y 4 nos dice: una tarde alrededor de las 3 tuvo una visión de la que no pudo dudar. Un ángel de Dios entraba a su habitación y le llamaba: Cornelio. Él lo miró frente a frente y se llenó de miedo. Le dijo: ¿qué pasa, Señor? El ángel respondió: tus oraciones y tus limosnas han subido hasta Dios y acaban de ser reconocidas ante Él. Por vivir en oración, se conecta con la red de Jehová y en obediencia es guiado por el Ruach HaKodesh. Sirviendo mediante sus diezmos y ofrendas, vive en el amor para dar, teniendo el mismo espíritu del Padre bueno, que es amor. Más adelante, en los versos 9, 10 al 16, nos dice lo siguiente: al día siguiente, mientras iba de camino, ya cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Era el mediodía. Sintió hambre y quiso comer. Mientras le preparaban la comida, tuvo un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo que descendía del cielo. Era como una tienda de campaña grande, cuyas 4 puntas venían a posarse sobre el suelo. Dentro había toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces una voz le habló: Pedro, levántate. Ahí le están haciendo el llamado al servicio. Mata, haz un sacrificio ritual, actúa como un sacerdote en este verso y come. Pedro contestó: de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. Y se le habló por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Es la razón de la sangre derramada de Yeshua para consagrar. Esto se repitió por 3 veces. Jehová le quiere revelar algo porque se lo repite 3 veces. Después, aquella cosa grande fue levantada hacia el cielo. En el verso 17 nos dice: después de volver en sí, Pedro buscaba en vano el significado de aquella visión, cuando justamente se presentaron los hombres enviados por Cornelio. Habían preguntado por la casa de Simón y ahora estaban a la puerta. Es que la oración trae el accionar de Jehová. Por la comunión se revela lo que debe hacer. Es llamado como siervo para dar la buena nueva a los paganos. Si queremos tener comunión al Padre, debemos buscarle en la oración. La palabra no contaminada es explicada por la misma palabra. De acuerdo al contexto, vemos que esta visión no trata de alimentos puros e impuros. Yeshua nos dice que el reino no se refiere a comida y bebida. Aquí se refiere es a un propósito único: la comunicación de la buena nueva, que incluye a los piadosos para fortalecer su perseverancia en la santidad y a los impíos para que se conviertan. Caminando en obediencia como discípulos significa vivir bajo la doctrina del maestro y esposo de la Eclesía, Yeshua, nuestro Cohen Gadol. En Hechos capítulo 10 continúa en este mismo capítulo, en los versos 27 al 29, dice: entró conversando con él y al ver a todas aquellas personas reunidas, les dijo: ustedes saben que no está permitido a un judío juntarse con ningún extranjero,
ni a entrar en su casa. Pero a mí me ha manifestado Dios que no hay que llamar profano a ningún hombre, ni considerarlo impuro. Por eso he venido sin dudar apenas me llamaron. Ahora desearía saber por qué me han mandado a buscar. En el verso de hoy, el verso 34, entonces Pedro tomó la palabra y dijo, verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. Es que tenía que repetir y reiniciar el capítulo 10 para que pudiéramos entender todos estos versos que vienen a continuación. Pero dice, reconozco que Jehová no muestra favoritismo o parcialidad. Por eso es importante el verso 35 que tampoco está en la lectura de hoy, no considerado en esta lectura, que dice, en toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Comprueba que debemos vivir en el temor de Jehová, respetando y practicando la justicia, porque la novia imita el carácter del amado. Vive en adoración, en obediencia y servicio, mediante la acción a través de las obras de piedad, oración, ayuno, diezmo y ofrendas, que nos llevan a la santificación para la salvación y la vida eterna. Continuando con los versos 37 y 38, ustedes ya saben lo que ha sucedido en todo el país judío, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder, y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Es seguir a quien es el camino, verdad y vida, como nos lo muestra Juan capítulo 14, verso 6. Es obedecer por estar en comunión con Yeshua, lo está con el Padre por tener su misma imagen. Recordemos que Yeshua es la perfecta imagen con el cromosoma Y del Padre, tal como lo dice a Felipe en Juan capítulo 14, verso 7. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. En Yeshua no pesaba el pecado de Adán en su sangre, no había genéticamente concupiscencia con el pecado, no estaba en su sistema, solo debía lidiar con todas las tentaciones externas. En la gestación de la sangre de la madre y la del niño no se mezclan. Por otra parte, la sangre de la Virgen María era libre de la contaminación del pecado original, puesto que no conocía varón. El apóstol sintetiza magistralmente en pocas líneas la identidad, propósito y destino de Yeshua y lo ensalza con el propósito ordenado como mandato a la Iglesia. Somos identidad, hijos de Jehová. Primera de Juan, capítulo 3, verso del 1 al 3 nos lo dice. Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como es. Y si es esto lo que esperamos de Él, querremos ser santos como Él es santo. Vinimos con un propósito, a combatir las obras del diablo. Nos lo dice Primera de Juan 3, versos del 7 al 9. Hijitos míos, no se dejen extraviar. El que actúa con toda rectitud es justo como Él es justo. En cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios, y ni siquiera puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Estamos destino sentado en lugares celestiales junto al amado. Nos lo dice Efesios 2, del 4 al 6. Pero Dios es rico en misericordia. Con qué amor tan inmenso nos amó. Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo.
por pura gracia, ustedes han sido salvados con Cristo Jesús, y en Él nos resucitó y nos sentó en la morada celestial. En cuanto al complemento de la ley de hoy, versos 39, 40 y 42, que nos dice así: nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Al final lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se dejara ver. Él nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. Cornelio, apegado a las obras de piedad, le fue proclamado el mensaje de la buena nueva por Pedro, testigo de los hechos de la pasión, muerte y resurrección del Mesías, en su convicción fortalecida por el Ruaj HaKodesh. Pedro transmite con convicción lo que fue testigo: vida, pasión, muerte y resurrección al tercer día de Yeshua por Jehová, quien le otorgó ser manifestado no a todos, sino a testigos designados de antemano, que comieron y vivieron con él, tuvieron comunión con él. Son los que pueden atestiguar su resurrección, y los predestinó para testimoniar que Jehová lo ha constituido juez de vivos y muertos. Es de quienes todos los profetas dan testimonio, y el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Cumpliendo esa orden, Pedro lleva la buena nueva de salvación. En Yeshua hay perdón de los pecados. El que vuelve al camino a Jehová en arrepentimiento, haciendo techubá, se convierte en su discípulo, testigo y apóstol, para llevar la buena nueva de salvación a otros. En cuanto al pronóstico, tenemos que finaliza Hechos en los versos 44 al 48, donde el Ruaj HaKodesh se manifiesta sobre todos los presentes. Al igual que lo hizo con los judíos, Jehová no hace acepción de persona, no muestra parcialidad, su palabra es para todos. Pedro dijo: no se puede prohibir el agua, y ordenó los bautizaran en el nombre de Yeshua. Ellos rogaron se quedaran unos días más. Estaban ansiosos de conocer la revelación de Jehová. Querían más revelación, querían ser discipulados para caminar con Jehová y cumplir su voluntad. Cornelio bendecía al Dios de Israel y fue bendecido. En el capítulo 11, en los versos del 1 al 18, continúa con el informe de Pedro en Jerusalén, mostrando que el Evangelio es una ofrenda para Israel, para que fuera divulgada para las naciones. Los judaizantes decían que el Evangelio era solo para los judíos. Estos versos comprueban que por vivir en las obras de piedad, el Ruaj HaKodesh baja sobre todos, evento paralelo a Pentecostés. El mismo espíritu que había venido sobre los creyentes judíos ahora había venido sobre los gentiles, formando parte del mismo cuerpo cuya cabeza es Yeshua HaMashiach. En el capítulo 11, en los versos del 15 al 17 nos dice: apenas había comenzado yo a hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre ellos, como había bajado al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de la palabra del Señor que dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Si ellos creían en el Señor Jesucristo y Dios les comunicaba el mismo don que a nosotros, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Somos salvos por fe, al guardar su palabra, por creer, obedecer el Logos que activa el Ruaj HaKodesh, el Rema, que nos da fortaleza, poder y dominio propio para poner por obra esa palabra en el cumplimiento del temor de Jehová, como sus discípulos, testigos de su amor, y ejecutar como enviados la gran comisión para ser discípulos para Yeshua, que está en Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20. La comunión con la cabeza nos hace ser obedientes a quien nos trasladó de las tinieblas a la luz, dando testimonio por fidelidad al Ruaj HaKodesh, siendo su imagen.
Fue así como los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos, como lo vemos en el verso 26 en este capítulo 11 de Hechos, materializándose en la acción de dar, sirviendo en un mismo espíritu para la multiplicación de la extensión del reino de amor, como lo vemos en Hechos capítulo 11, versos del 27 al 30. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo el propósito del amado como su novia santo? En cuanto al control del pronóstico, tenemos que el encargo de predicar y atestiguar es para todos, sin excepción. Yeshua es juez sobre todos. Sus dictámenes alcanzan a toda la creación por todas las generaciones. Comenzamos como discípulos bajo la disciplina del Maestro y por permanecer en la identidad y propósito, la Eclesía refleja al amado en el don del dar, al proclamar el mensaje de salvación a todas las naciones, para luego pasar a ser testigos, que comienza con la decisión del discípulo de ser moldeado por el Maestro, donde muere a la carne, debilidad y sigue al Maestro. Por eso se somete como doulos a Yeshua y no al hombre. Se cumple Mateo capítulo 6, verso 33. Primero su reino y su justicia, primero su gobierno y se le darán también todas las demás cosas. Yeshua te dice, tu aspiración es ser como yo. Debes escalar el monte Sinaí en insistencia, persistencia, perseverancia para tener convicción, carácter, porque por los frutos te reconocerán. Y es lo que espera el novio, frutos abundantes en su novia, y garantiza tu destino. Una vez moldeado al morir a sí mismo, se convierte en apóstol que comunica el testimonio a piadosos e impíos por igual, lo que es lo mismo a vivos y muertos. Apocalipsis 12 del 11 al 15 nos dice, luego vio un trono grande y espléndido y a uno que estaba sentado en él. El cielo y la tierra huyeron al verlo sin que quedaran huellas de ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, mientras eran abiertos unos libros. Luego fue abierto otro, el libro de la vida. Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros, es decir, cada uno según sus obras. El mar devolvió los muertos que aguardaban, y también la muerte, y el lugar de los muertos devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. Después la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago del fuego. Amén. La segunda lectura de esta hermenéutica está tomada de Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 4. Y comenzamos con el diagnóstico. En Colosas, ciudad de Frigia, en la provincia romana de Asia, existía un movimiento sincretista lleno de especulaciones religiosas venidas del cercano oriente. Se infiltró tanto en el paganismo griego como en el judaísmo por la transculturización, lleno de idolatría, protagonismo excesivo de ángeles y potestades cósmicas, asignando al Mashiach un lugar subordinado en la jerarquía de los seres espirituales que rigen el universo. Querían imponer el rito de la circuncisión, prácticas ascéticas y determinadas prescripciones sobre fiestas y alimentos para supuestamente completar la salvación comenzada por Yeshua. Para combatir esos errores, Pablo escribió su carta destacando la supremacía absoluta de Yeshua sobre todas las cosas y jerarquías angélicas. En los capítulos 1 y 2 nos muestra que como hijos de Jehová debemos ser perseverantes en la comunión con Yeshua resucitado, quien no solo es el objeto de nuestra fe, sino sustento de la vida, que explica en los capítulos 3 y 4, es la cabeza que direcciona a la Eclesía. El complemento de la ley espiritual está en el verso 1. Si han sido resucitados con Cristo,
Busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Ya hemos sido resucitados en Yeshua, que nos da vida nueva, por aceptar el sacrificio de la cruz, y le pertenecemos para hacer sus propósitos, hacer su obra. Es una orden buscar las cosas de arriba, las cosas del reino de Jehová Dios y su justicia, buscar su reino y permanecer en él. Romanos 6, versos 3 al 5 nos dice: ¿no saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sumergido en la muerte? Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Si la comunión en su muerte nos injertó en él, también compartiremos su resurrección. Al morir con él, resucitamos con él. Somos una nueva creación. Tenemos nueva vida desde el compromiso en el bautismo y estamos configurados con nuestra cabeza Yeshua. Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 3 al 5 nos dice: bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, por su gran misericordia, al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, nos dio una vida nueva y una esperanza viva. Preservaba para ustedes la herencia celestial, ese tesoro que no parece ni se echa a perder y que no se deshace con el tiempo, y los protege el poder de Dios por medio de la fe, con miras a la salvación que nos tiene preparada para los últimos tiempos. Somos seres espirituales por seguirle, imitarle. Nos hacemos un mismo espíritu con él. Con su mismo pensamiento recibimos su cromosoma Y. Somos su misma imagen, la misma imagen del Padre Creador. Aunque nuestro entorno físico sea terrenal, debemos estar enfocados hacia arriba. Pertenecemos a la cultura del reino. Los falsos maestros que muestra Pablo se centraron en visiones, como lo vemos en Colosenses capítulo 2, verso 18, obedeciendo falsas doctrinas. Pablo muestra el error de tales maestros porque son doctrinas humanas por tener acceso al cielo. Pero unidos en Yeshua ya estamos sentados con Jehová. ¿Por qué entonces centrarnos en doctrinas humanas? En el verso 2 dice: preocúpense por las cosas de arriba y no por las de la tierra. Es una orden. Tenemos un gran desafío: pensar o concentrarnos en estas nuevas realidades celestiales. Pensar en los propósitos de Jehová por medio de sus mandamientos escritos, en su palabra que nos indica qué hacer y qué no hacer de manera de agradarle. Nos lleva a un continuo pensamiento que guía nuestra voluntad a tomar decisiones en sabiduría. Es imitar la mente de Cristo y dejar que Él guíe nuestros pensamientos, obteniendo sus bendiciones de acuerdo al pacto. Filipenses 2, en los versos 5, 6 al 11 nos dice lo siguiente: tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué no colocamos en primer lugar nuestra relación con Jehová y las prioridades celestiales? Si Yeshua nos dio ejemplo, rebajándose a sí mismo, entonces debemos dejar que Yeshua nos guíe y morir a toda carnalidad, a todo plan propio. Hay conflicto entre dos reinos y debemos elegir hacer que el celestial domine sobre el terrenal, escuchando a Jehová,
instruidos por el Ruach HaKodesh para someternos a los planes de Jehová. Recordemos que Yeshua nos dice que un reino dividido internamente va a la ruina, como nos lo dice en Lucas capítulo 11, verso 17, y el que no está con él está en su contra y desparrama. Lucas capítulo 11, verso 23. En el verso 3 dice, pues han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Estar en Yeshua es tener vida y vida eterna. No pertenecemos a las cosas terrenales porque estamos con Cristo. Significa que estamos en pacto. Le pertenecemos y hemos sido liberados de las cosas de este mundo, incluidos los poderes demoníacos, como lo dice el capítulo 1, verso 16, capítulo 2, verso 8 y el capítulo 15, verso 20. Juan 17, 3 nos dice que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a su enviado Yeshua. Continuamos con el verso 4. Cuando el Mesías sea manifestado, ustedes aparecerán con él llenos de gloria. Entonces, los que han muerto con Yeshua y ahora están llenos de su poder, autoridad y libertad, con la fuerza del Ruach HaKodesh, cuentan con la protección, provisión, cultivo y cuidado del Padre de los cielos, viviendo separados del mundo, carne y demonio, por vivir en humillación, tienes la gloria en Yeshua como justo y santo, quienes triunfan y son vindicados con él. En cuanto al pronóstico, tenemos, primero, hacer morir lo terrenal, hombre carnal, para que viva el hombre espiritual. Jehová es nuestro juez. Debemos buscar agradarle a él, como nos lo manifiesta Colosenses en su capítulo 3, verso del 5 al 8. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una especie de idolatría. Por todo eso sobrevino la ira de Dios a los rebeldes. Ustedes siguieron un tiempo ese camino y su vida era así. Pues bien, ahora rechacen todo eso: enojo, arrebatos, malas intenciones, ofensas y todas las palabras malas que se puedan decir. 2. Ponerse el vestido nuevo que no cesa de renovarse a la imagen de su Creador, entendiendo quiénes somos en Yeshua. Colosenses 3, del 12 al 13 nos dice, pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos, la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Sopórtense y perdónense unos a otros si uno tiene motivo de queja contra otro. Como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. 3. Ser agradecidos, llenos de sabiduría para enseñar y aconsejar a otros. Colosenses capítulo 3, versos 16 y 17 nos lo dice así. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Canten a Dios de todo corazón y con gratitud salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 4. Ser uno en Yeshua con su mismo espíritu y alma es obedecer su palabra y respetar la cadena de mando establecida, como nos lo manifiesta en los versos 18 al capítulo 4.1 de esta carta. El verso 18 y 19 dice, esposas sumisas a su esposo, o a esposos amar a sus esposas. En los versos 20 al 21 nos dice, hijos obedezcan a sus padres y que los padres vivan en amor para con sus hijos. En los versos 22 al 4.1, esclavos obedezcan a sus amos, sirviéndoles con corazón sincero en el temor a Jehová, y que los amos rindan a sus esclavos lo justo y recto, recordando que ellos también tienen un amo en el cielo. Continuamos con el control del pronóstico. En Yeshua fuimos resucitados a una vida nueva y eterna.
Nuestra protección está en la obediencia a sus mandatos por la guía del Ruach HaKodesh. El objetivo no es solo nuestra seguridad presente, sino nuestra eternidad con el novio, quien prepara casa para su eclesía. Entonces, ¿por qué van a buscar la salvación o la plenitud aparte de él? ¿Por qué recurrir a cisternas rotas cuando la fuente misma está a la mano? La resurrección de Yeshua, su ascensión y coronación, garantiza el perdón y provee a los que le obedecen la pureza y la provisión de la gracia abundante. No necesitamos esperar hasta el día de la parucía. En Yeshua ya poseemos la vida de la resurrección. Filipenses 3:10 nos lo dice así. Y se revistieron del hombre nuevo, que no cesa de renovarse a la imagen de su Creador hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Por ello, la amada anhela servir en su presencia real, estando revestida para las bodas del Cordero con toda santidad, apegada a las promesas expuestas en el logo con las que tiene comunión plena por medio del rema. Primero, eso implica buscar el reino de Jehová primero y todo lo demás vendrá por añadidura, como nos lo dice Mateo 6 en los versos del 33 al 34. Por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia, y se les darán también todas esas cosas. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastará sus problemas. Segundo, estar muertos y sepultados, no vivos para nosotros mismos, sino para Yeshua, quien vive en nosotros. Estamos muertos a la vieja naturaleza, al mundo, al pecado, al demonio. Colosenses 2, en los versos 11 al 12 nos dice, en Cristo recibieron circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Tercero, Yeshua como fuente y modelo de nuestra vida, le seguimos, guiados por el Ruach HaKodesh, tenemos comunión. Él vive en nosotros y nosotros también viviremos. Juan 14:19 nos dice, dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo y ustedes también vivirán. Amén. Continuamos con el Salmo 118 en los versos 1 y 2, 16b al 17 y los versos 22 y 23. Es el último de los salmos Iliel. Comienza igual que termina. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Es un salmo mesiánico que muestra al discípulo perseguido. Esdras, en su capítulo 3, 10 y 11, sugiere que el salmo fue cantado durante la fundación del segundo templo atribuido a David. También fue cantado a la entrada de Yeshua en Jerusalén y es utilizado en el tiempo de Pascua y Tabernáculo. Poco después de haberlo cantado fue la muerte de Yeshua. Es un salmo profético. Habla de Yeshua, su persecución, muerte, triunfo y sus beneficios, que también trae triunfo a sus siervos. Muestra el discípulo como doulos, siervo ideal y sacerdote perfecto del pueblo. El verso 1 dice, den gracias al Señor, pues Él es bueno, pues su bondad perdura para siempre. El verso 2, que lo diga Israel, su bondad es para siempre. El salmista invita al pueblo a alabar, quiere decir a adorar, a los sacerdotes de la casa de Aarón y a los gentiles que honran a Jehová Dios, porque su bondad o misericordia es para siempre, porque es bueno y eterno su amor, como está escrito en otras traducciones. Continuando con el verso 16 y 17, la diestra del Señor lo ha enaltecido, la diestra del Señor hizo proeza. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Aquí se alaba la diestra de Jehová Dios, Yeshua HaMashiach,
Se reconoce la mano de habilidad y diestra del justo juez para rescatar a su pueblo. Por ello, el obedecer su palabra es la obediencia a Yeshua, quien es la palabra hecha carne, que nos liberó de toda maldición para hacer Shema. Es morir a nuestros planes para que los planes de la cabeza se cumplan, para que sea exaltado el Padre en sus obras, como nos lo dice Primera de Pedro 2, versos del 1 al 5. Rechacen pues toda maldad y engaño, la hipocresía, la envidia y toda clase de chisme. Como niño recién nacido, busquen la leche no adulterada de la palabra. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. ¿Acaso no han probado lo bueno que es el Señor? Se han acercado al que es la piedra viva, rechazada por los hombres, y que sin embargo es preciosa para Dios, que la escogió. También ustedes, como piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. En cuanto a la cita complementaria en los versos 22 y 23, la piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal. Esta fue la obra del Señor. No podían creerlo nuestros ojos. Jehová es quien lo ha hecho y nos parece un milagro. Vida eterna para sus ungidos. El rechazo es lo que vive cada día el discípulo, testigo y apóstol como su maestro Yeshua. El juicio más severo para quienes oyeron la buena nueva y no la aceptaron. Quienes rechazaron a los enviados de Jehová Dios, rechazan al mismo Jehová Padre bueno. El Salmo nos presenta la contraposición entre la piedra desechada y la piedra escogida como angular, puerta del templo por donde deben pasar los justos. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Ya no es una puerta física. Yeshua es la puerta de justicia, como nos lo dice Juan en su capítulo 10, verso 9. Mateo 21, 44 nos dice, el que tropiece con esa piedra se hará trizas. El que le caiga encima lo aplastará. Primera Pedro, capítulo 2, versos del 6 al 10 dice la escritura, yo voy a colocar en Sion una piedra angular, escogida y preciosa. Quien se afirme en ella no quedará defraudado. Ustedes, pues, que creen, recibirán honor. En cambio, para aquellos que no creen, Él es la piedra rechazada por los constructores, que se ha convertido en la piedra angular, piedra en que la gente tropieza y roca que hace caer. Cuando se niegan a creer en la palabra, están tropezando con aquello en lo que debían afirmarse. Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado su misericordia, mas ahora les ha sido concedida su misericordia. Somos redimidos. Nuestra vida y futuro están construidos sobre la cabeza del ángulo. Por eso nos regocijamos en la maravillosa obra de Jehová y vivimos para contar sus maravillas. Amén. Y ahora la conclusión de la hermenéutica del día de hoy. Jehová ha concedido a la Eclesía el poder para hablar como discípulos de Yeshua. Por eso nos llama a seguirle e imitarle, para escuchar, aprender y obedecer, convirtiéndonos en testigos, por repetir y hacer conforme a lo enseñado. Somos su nueva creación. Por aceptar su llamado nos envía como apóstol, que manifiesta sus maravillas. Y así como Yeshua enseñaba con palabra y obra, el enviado también, porque el gobierno, el reino de Jehová es ahora. Tenemos la triple bendición de la cruz, liberación, salvación y prosperidad divina. Vivíamos en muerte, esclavitud, pecado, enfermedad y escasez. Y ahora tenemos vida y vida eterna. Somos libres.
estamos perdonados, tenemos sanidad divina y somos prósperos en Cristo Jesús. La misión de la Iglesia es que al recibir este mensaje de salvación no debe guardarse nada, sino arrastrar a todos a Yeshua, a ser discípulos para Yeshua, seguir atrayendo a las naciones con su testimonio para que todos sean salvados. Dichosos los que mantienen su testimonio. Apocalipsis capítulo 22, versos del 14 al 21 nos dice: felices los que lavan su ropa, porque así tendrán acceso al árbol de la vida, y se les abrirán las puertas de la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para decirles lo que se refiere a las iglesias. Yo soy el brote y el descendiente de David, la estrella radiante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen ven. Que el que escucha diga también ven. El que tenga sed, que se acerque, y el que lo desee, reciba gratuitamente el agua de la vida. Yo, por mi parte, advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa, descritos en este libro. El que da fe de estas palabras dice: si vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús esté con todos. Amén. Y ve Jesús el Señor. Y ve Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Bendiciones, preciosos. Y ahora culminada la hermenéutica del día de hoy, vamos a hacer una oración por los colaboradores del Ministerio Mosqueteros de Jehová, por los que ofrendan y diezman al ministerio, porque tienen el mismo espíritu de Jehová, un espíritu de dar. Gracias, Padre amado, por todos y cada uno de los hijos santos, discípulos, testigos y apóstoles de Yeshua HaMashiach que vienen y traen al ministerio cada ofrenda, cada donación en entrega voluntaria sacrificial, porque han decidido servirte en entrega y en amor, porque han decidido servirte con todo el corazón. Por eso, Señor, haz sobre ellos esa palabra de vida, caiga sobre cada uno de ellos para que reciban la revelación de tu plena convicción, de tu pleno espíritu, de tu pleno amor, y así puedan servirte con amor, servirte con agrado. Y no solamente ellos, sino toda su descendencia, porque ellos tienen cobertura tuya, Padre amado, porque ellos tienen la cobertura en espíritu, alma y cuerpo que les da la santificación como novias santas de Yeshua HaMashiach, porque vienen aquí a traer la ofrenda de sacrificio en amor. Te alabamos, Padre Santo, para que cada uno de ellos siga creciendo en espíritu, que siga creciendo en amor, que siga creciendo en gozo, en paz, para que tu amor siempre esté en cada corazón. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que cada oración, que cada aclamación que hacen tus hijos justos es escuchada por ti y cae lluvia de bendiciones sobre ellos y su descendencia por siempre. Amén, amén y amén.
culminada la hermenéutica de este Shabbat Shalom. Recuerda darle me gusta a este video. Recuerda suscribirte al canal si aún no te has suscrito, darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando subamos un video al canal y compartir esta palabra de vida como discípulo, como testigo y como apóstol de Yeshua HaMashiach. Amén. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos salvó. Alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó. La muerte en él, La muerte en él, vida encontró, vida encontró.